Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. Bienvenidos al segundo podcast sobre la preparación de la prueba de graduado en ESO y el acceso a grado medio. Vamos a continuar la senda seguida en el primer programa viendo nuevos contenidos que nos sean útiles para preparar ambas pruebas, ¿vale? Bueno, en la primera sección vamos a hablar sobre la prueba de graduado en ESO en Andalucía. Para todos aquellos que estéis pensando en presentaros el año que viene, en el 2024, en Andalucía para conseguir el graduado. Luego veremos los esquemas de hoy. Los esquemas de hoy en lengua castellana vamos a continuar con sintaxis y vamos a ver las funciones sintácticas básicas. Lo que es el sujeto, el complemento directo, indirecto, el atributo. Luego vamos a seguir con inglés y vamos a ver un tema bastante común, que es el de las preposiciones de lugar y tiempo. Concretamente las preposiciones at, in, on, ¿vale? Entre otras. Por último, en matemáticas, en el módulo de álgebra, en el podcast anterior estuvimos viendo las ecuaciones de primer grado y ahora vamos a ver las de segundo grado junto con las identidades notables. Luego pasaremos a la sección en la que me vais a hacer las preguntas que, bueno, básicamente esas preguntas ya las he recibido y son preguntas muy típicas que me soléis hacer cuando empezáis la preparación, que son las de si tiene o no tiene caducidad el aprobado de ambas pruebas, tanto de graduado en ESO como el de acceso a grado medio, y también preguntas referentes a las convalidaciones de las asignaturas, ¿vale? Luego ya en la última sección, en el consejo de estudio de hoy, os voy a enseñar una técnica de asimilación de contenidos que suelo utilizar para asimilar y memorizar tanto contenidos teóricos como prácticos. Bueno, pues espero que os guste el menú del programa de hoy y vamos con ello. Bueno, vamos a hablar de la prueba de graduado en ESO en Andalucía. En esta comunidad la prueba, bajo mi punto de vista, tiene un nivel medio, ¿vale? Un nivel medio quiere decir que si dejaste la ESO en tercero, pues básicamente tienes el nivel para poder aprobar este examen, que es el nivel más o menos de tercero de la ESO. A partir de ahí te pones a estudiar, y ya puedes mejorar tu nivel, ¿vale? Si partes de un nivel más bajo de tercero de la ESO, pues tienes que partir de tu nivel de segundo o de primero, y luego ya vas subiendo, porque el nivel medio de la prueba es aproximado de tercero. Luego, el ámbito más difícil es el ámbito científico-tecnológico, porque abarca muchas asignaturas y suelen preguntar un poco de cada asignatura, ¿vale? Y además los contenidos los van variando, es decir, de cada asignatura, esa pequeña parte que te van a preguntar no va a ser siempre la misma, van a ir variando, con lo cual eso hace que tengas que saber de cada asignatura bastantes conceptos, porque no te puedes fiar en unos conceptos concretos, sino que tienes que saber un poco de todo, Luego, el tiempo mínimo de preparación dependerá del punto de partida que tengas, Si tienes un punto de partida muy bajo, es decir, partes de primero o segundo de la ESO, pues tendrías que dedicar desde 9 meses en adelante, ¿vale? Si partes desde tercero de la ESO y más o menos tienes un nivel medio, pues en un tiempo de preparación de 6 meses te podría dar tiempo a llevar contenidos preparados como para afrontar con garantías el examen. Y luego ya si tienes un nivel alto, esto es que procedes de cuarto de la ESO, llevas poco tiempo sin estudiar y más o menos de cada asignatura tienes buena base, pues de 1 a 3 meses de preparación podría ser suficiente, ¿vale? Bueno, las ventajas e inconvenientes de hacerlo en Andalucía. Las ventajas son, por un lado, que son 2 convocatorias muy seguidas una de la otra. Es lo que he comentado antes, ¿vale? Otra ventaja que tiene es que el ámbito científico-tecnológico, por ejemplo, no es un examen de una sola asignatura. Es decir, que si se te dan muy mal las matemáticas, como está combinado con otras ciencias, pues
digamos que no te va a perjudicar tanto, porque lo que no sepas de matemática lo puedes compensar con otras asignaturas, ¿vale? Entonces, si se te daban muy mal las matemáticas, no le tengas miedo a este examen, porque este examen no va a depender el aprobado o el suspenso de las matemáticas, sino que va a ser un conjunto de conocimientos de distintas disciplinas, ¿vale? Entonces, al no separar los exámenes y unificarlo todo en un ámbito, esto te da ventajas, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra ventaja que puede tener este examen. Otra ventaja normalmente es que los criterios de corrección en Andalucía no suelen ser tan estrictos como en otras comunidades. Entonces, digamos que te van a puntuar siguiendo un nivel medio, no van a ir con unos criterios muy estrictos, ¿vale? Como inconveniente, pues podemos decir que al ser un contenido tan variado y al agruparlo todo en un examen, todo un ámbito en un examen, pues es complicado de preparar el ámbito completo, porque requiere de mucho tiempo y tienes que aprender muchos conceptos de diferentes materias. Y además, como lo van variando, pues no te puedes fiar de estudiarte solamente unos pocos temas, sino que tienes que saber un poco de cada tema, ¿vale? Esta es la clave de este examen, en saber un poco de cada disciplina, no dejarte ninguna atrás. Vale, vamos ahora a la estructura, cómo está organizado el examen. Tenemos 3 ámbitos: el ámbito científico-tecnológico, que engloba matemáticas, física, química, tecnología, ciencias de la tierra y biología. El ámbito de comunicación, que engloba lengua castellana, literatura e inglés. Y el ámbito de sociales, que engloba geografía, historia y arte, ¿vale? Historia del arte. Vamos a ver ahora, dentro de cada ámbito, los temas más importantes y un modelo de examen, para que veáis cómo esos contenidos son preguntados en el examen. Bueno, en el ámbito científico-tecnológico, en la competencia de matemáticas, tenemos los siguientes bloques de estudio. El bloque de aritmética, aquí tenemos que aprender a hacer operaciones combinadas, operaciones con fracciones y problemas de fracciones, problemas de aplicación de la regla de 3 y problemas con porcentajes, ¿vale? De este bloque de aritmética siempre o casi siempre suele caer una pregunta, ¿vale? Álgebra, aquí tenemos que aprender las ecuaciones de primer grado y las de segundo grado. Como mínimo las de primer grado hay que aprenderlas. Luego también problemas de aplicación de ecuaciones de primer grado, lo que es el lenguaje algebraico, también podría caer. Y por último, los sistemas de ecuaciones. Esto ya es menos probable que caiga en Andalucía, pero también podría caer. Luego, el tema de funciones, habría que aprender como mínimo las funciones lineales y las cuadráticas, lo que es la representación gráfica de una función y luego los problemas de aplicación. Siguiendo con estadística y probabilidad, en estadística tenemos que aprender los parámetros básicos, a hacer una tabla de frecuencia para sacar la media, moda y mediana. Y en la probabilidad, también la probabilidad 1, que es la más básica. Sabiendo la regla de Laplace y básicamente algunos axiomas probabilísticos ya sería suficiente. Y por último, el tema del área y los volúmenes de los cuerpos geométricos y las figuras planas. De aquí es muy frecuente que caiga un problema de aplicación, ¿vale? Vale, pues esto sería el ámbito científico-tecnológico, la competencia de matemáticas. Vamos ahora a otra competencia. Bueno, la competencia de física, química y tecnología es lo más largo que hay, ¿vale? Es el contenido más amplio y aquí pues tenemos que saber dosificar un poco todo este contenido. Lo ideal es saber un poco de cada tema, ¿vale? De cada unidad didáctica. Problemas de densidad y el Sistema Internacional de Unidades, habría que estudiarlo. Dentro de la cinemática habría que estudiar el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado, ¿vale? Luego, dentro de lo que es la parte de dinámica, habría que estudiarse las leyes de Newton. Luego, este tema es súper importante, el tema de la energía y sus fuentes. Luego, dentro de las fuentes, las renovables, las no renovables. De aquí suele caer siempre algo. Luego seguimos con las fuerzas,
concretamente la fuerza eléctrica y la gravitatoria. Luego tenemos la estructura atómica, o sea, ya de la parte de química, lo que es los neutrones, los electrones y los protones, cómo está configurado el átomo. Luego, formulación inorgánica podría caer. En Andalucía no es tan frecuente que pregunten formulación, pero podría caer, ¿vale? Yo me lo miraría. Reacciones y ajustes de ecuación química. También habría que estudiarse los tipos de reacciones que hay, cómo ajustar una ecuación química. Aunque no es tan frecuente, podría caer. Luego ya la parte de tecnología, me miraría el tema de los mecanismos, lo que son los tipos de palancas. Los circuitos eléctricos, esto es súper importante, la ley de Ohm suele caer bastante en Andalucía. Luego la clasificación de los materiales, esto es más a nivel teórico. Y tecnología de la información y de la comunicación, TICs, esto también me lo miraría, sobre todo a nivel teórico. Estos dos últimos temas es más teoría que práctica. Vale, pues esto sería el ámbito científico, física, química y tecnología. Vamos ahora al siguiente. Bueno, ahora dentro de lo que es biología y ciencia de la Tierra, los temas más importantes son los siguientes. El más importante de todos estos es el de órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano. De aquí siempre cae algo, ¿vale? Y luego el tema de la célula. Clasificación de la célula, la división celular, la respiración, nutrición celular. Todo esto siempre suele caer algo de este bloque. Luego, otro bloque importante es el de los ecosistemas. Y aquí se estudia el biotopo y la biocenosis. Luego, el tema de inmunología, salud y nutrición, que también podría caer a nivel teórico. Inmunología, salud y nutrición. Luego, bioelementos y biomoléculas, también me haría un esquema de este tema. Luego, las leyes de Mendel en genética también sería importante. Y luego ya de la parte de ciencias de la Tierra, pues me estudiaría los agentes geológicos externos e internos y los tipos de rocas. Suele ser muy recurrente este tema. Los problemas del medio ambiente, también muy importante porque lo suelen poner a nivel teórico y también en forma de redacción, para que hagáis una redacción sobre un tema relacionado con el medio ambiente. Bueno, vamos a ver un modelo de examen, para que veáis un poco cómo preguntan todo esto. En Andalucía, una cosa buena que hay es que en la página de la Junta de Andalucía están todos los exámenes resueltos, lo que es la corrección oficial. Entonces, os puede venir bien descargar los exámenes resueltos para ir viendo un poco el formato del examen y cómo hay que responder. Bueno, pues vamos a ver un examen de la parte científico-tecnológica. Bueno, aquí tenéis el examen de 2023, de abril de 2023, lo tenéis en la página de la Junta de Andalucía para que lo podáis descargar. Vamos a ver un poco la estructura del examen. La primera pregunta son sobre conceptos básicos, ¿vale? Ese sería el primer apartado. Y de aquí os van a hacer dos tipos de preguntas. Por un lado, operaciones con cálculo, esto es aritmética, operaciones combinadas y operaciones con potencias para aplicar las propiedades de las potencias. Luego os van a dar una definición para que vosotros pongáis el concepto, ¿vale? A partir de un formato tipo test, ¿vale? Los cambios que se dan en la materia pueden ser y te dan varias opciones, ¿vale? Pues esto lo bueno que tiene que al ser en formato tipo test te facilita un poco la respuesta, ¿vale? Luego tenemos el verdadero y falso. El verdadero o falso. Sobre un tema, en este caso es un tema relacionado con la nutrición y con que simplemente te hayas leído el tema previamente, pues estará en disposición de poder responder si es verdadero o falso. Por ejemplo, dice, el acelerado ritmo de la vida de la sociedad actual afecta negativamente a la salud. Y es precisamente por los malos hábitos de alimentación lo que hace más grande la necesidad de informarse y desarrollar una actitud preventiva. Esto sería verdadero, ¿vale? La alimentación no tiene en todas las etapas de la vida gran importancia en el nivel de la salud. Esto sería falso. Pues así tendríais que ir respondiendo. Vale, pues este es el apartado A del examen, que son 3 preguntas. Por un lado, operaciones con cálculos. Luego, te dan la definición para que tú pongas el concepto en un formato tipo test. Y luego, un verdadero o falso sobre un tema relacionado con el ámbito, ¿vale?
Luego tenemos el apartado B, que va a ser un análisis y lectura comprensiva de un texto. Aquí tenemos un texto que va a tratar sobre la biodiversidad y sobre ese texto van a hacer preguntas de comprensión, que siempre son el verdadero y falso. Para poder responder solamente hay que leer y comprender el texto. Luego, si has leído sobre este tema previamente, pues estarás más capacitado para responder. Luego os van a hacer preguntas que están relacionadas con el texto, pero para que hagáis operaciones, lo que son problemas de aplicación. Aquí digamos que pueden poner un formato muy variado, es decir, pueden poner preguntas de matemáticas asociadas al texto, en este caso era de porcentaje, también puede ser de probabilidad o puede ser de estadística, ¿eh? Luego también os pueden hacer preguntas de teoría, ¿eh? Dice, por ejemplo, ¿qué ventaja ofrece al ser humano preservar la biodiversidad? ¿Vale? Todo este tema previamente has tenido que leer sobre, si no tendrías que ponerlo con tus propias palabras, lo que se te vaya ocurriendo. A lo mejor el texto, al leer el texto, ya te va a dar ideas para poder responder, ¿vale? Luego aquí te habla de la contaminación, esto ya pregunta de teoría, define qué es la contaminación y cita los distintos orígenes. Esto previamente hay que leer el tema del medio ambiente, ¿vale? Como veis, tampoco se trata de que el temario lo memoricéis al detalle, sino de que tengáis ideas, ¿vale? Luego tenemos la pregunta C, que trata sobre comprensión y análisis de información gráfica. El gráfico puede ser un gráfico relacionado con la física o un gráfico relacionado con la matemática. En este caso sería, por ejemplo, la representación de una tabla de frecuencia, por ejemplo. Es decir, la información gráfica va a ir siempre en torno a lo que es el ámbito, ya sea matemática, física, química. Los gráficos se prestan más a sobre todo física y matemáticas, ¿vale? En este caso es una función que relaciona el alcohol en sangre con el tiempo. Y sobre esto os van a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Interpretación del gráfico. Para poder hacer esto bien, pues tenéis que saber bien el tema de funciones y de haber hecho ejercicios de interpretación de gráficas de funciones lineales, ¿eh? Vale, luego tenemos preguntas. Aquí tenemos preguntas de teoría que están relacionadas con el gráfico, pero ya no son de cálculos, sino que son más teóricas. Aquí lo que son del tema de órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano, concretamente los órganos de los sentidos, con la función de relación, y sobre la función de relación os van a hacer preguntas, verdadero o falso. El sistema nervioso, de todo este tema de órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano, aquí en Andalucía, súper importante, siempre ponen algo de aquí. Fijaros, aquí tenemos el aparato locomotor para que identifiquéis sus partes. Y luego ya preguntas de verdadero y falso sobre el aparato locomotor. Bueno, en este caso sí, exactamente, el aparato locomotor. Luego tenemos preguntas de teoría del módulo de las enfermedades, lo que es inmunología y salud, que de aquí también suele caer preguntas teóricas. Vale, y luego tenemos el apartado D. El apartado D es una redacción sobre un tema relacionado con el ámbito científico-tecnológico. Lo bueno es que la redacción os la van a dar guiada. Es decir, te van a decir que ponga un tema, pero te van a dar los puntos claves para que tú los toques, para que tú los desarrolles. Entonces aquí, por ejemplo, el tema que tenéis que desarrollar es las propiedades físico-químicas del agua. Aquí ya te da unas pistas y a partir de aquí vas desarrollándolo. Este sí es más de desarrollo y tienes que tener más conocimiento. Aunque podrías medio defenderte si tienes algunas ideas generales, pues más o menos puedes desarrollarlo. Pero lo ideal es que esté bien estudiado para que puedas desarrollarlo de forma completa.
¿vale? Y por último, la resolución de un problema. En este caso, el problema que ha caído es sobre física, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a partir de la información de una gráfica, la gráfica de velocidad-tiempo. Aquí observáis lo que es la aceleración en este intervalo de tiempo, y a partir de ahí os van a hacer preguntas. En cuanto al tema de la resolución de un problema, esto es muy variado. Hay exámenes donde tenemos problemas de trigonometría, o tenemos problemas de fracciones, problemas de porcentaje. Problema en este caso es una gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como veis, esto va a ser muy variado. Lo que es el problema, puede caer un problema de cualquier cosa, ¿vale? Bueno, pues esto sería el examen. Por un lado tenemos los conceptos básicos, que son 3 preguntas: cálculo aritmético, definición con el formato tipo test y un verdadero o falso sobre un tema. Luego tenemos las preguntas de comprensión y análisis de un texto escrito. Luego la información gráfica. Y por último, la redacción y la resolución de un problema, ¿vale? Ese es el formato del examen. Con este formato ya pueden caer cualquier tipo de pregunta de los contenidos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Como tenéis todos los exámenes resueltos en la página de la Junta, pues podéis echarle un vistazo a todas las convocatorias. Empezar, por ejemplo, desde 2020 y vais subiendo 2020, 21, 22, 23... y vais a ver que no se repiten las preguntas, que suelen variarlas, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a lo que es el ámbito de comunicación. Bueno, el ámbito de comunicación se divide en 2 exámenes. Por un lado, tenemos que hacer lengua castellana y literatura, y por otro lado, lengua inglesa o lengua francesa. En lengua castellana y literatura, los temas más importantes sobre los que os van a preguntar son los siguientes. Primero es las categorías gramaticales. Tenemos que saber distinguir entre un sustantivo, adjetivo, conjunción, preposición, ¿vale? Y luego los tiempos verbales, saber conjugarlos. Luego tenemos el tema de análisis morfológico. En el análisis morfológico tenemos que saber distinguir entre las palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas, y saber el proceso de formación de la palabra mediante prefijos y sufijos, ¿vale? Luego las relaciones semánticas, es decir, las relaciones de sinonimia, antonimia, homonimia. Súper importante porque os van a poner que digáis sinónimos y antónimos. Luego, el análisis sintáctico que os van a preguntar, normalmente son oraciones simples. Espérate que se haya puesto esto. Son oraciones simples. Las oraciones simples, ya sabéis que son las que tienen un verbo. Y os van a preguntar las funciones sintácticas básicas y los tipos de sintagma. Súper importante esa parte de sintaxis. Luego la ortografía, las reglas generales de acentuación y también las consonantes problemáticas, como la G y la J, la H. Habría que saber cuándo se utilizan. Luego la parte de comprensión de texto. Súper importante saber poner cuál es el tema, hacer un resumen y la redacción de un texto sobre un tema de actualidad. Os pueden poner que redactéis un texto argumentativo para que deis vuestra opinión sobre un tema, o a lo mejor un texto narrativo para que contéis alguna historia, o también algún texto expositivo o descriptivo. En función de la temática, pues tenéis que utilizar una modalidad textual. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el examen, cómo lo preguntan, ¿vale? Vamos a continuar. Vale, luego tenemos las propiedades de los textos. Aquí tenemos que aprender lo que son la coherencia, la adecuación y la cohesión, la definición de cada propiedad y los mecanismos de cohesión. Luego tenemos el circuito comunicativo, lo que es el emisor, receptor, mensaje, código, canal, ¿vale? Y las funciones del lenguaje, súper importante este tema, Clasificación de texto. Tenemos que saber clasificar un texto según la modalidad del discurso, si es argumentativo,
descriptivo, narrativo o expositivo y en función de la modalidad temática. Si es literario, si es periodístico, si es humanístico, ¿vale? Es decir, los distintos tipos de textos, las características de cada uno de ellos y sabéis identificar qué tipo de texto es, ¿vale? Luego las variedades del lenguaje. Aquí en este tema sobre todo preguntan mucho los dialectos, las variedades geográficas. Bueno, en cuanto a la parte de literatura, el tema más importante que tenéis que estudiar es el de los géneros literarios. Poesía, novela y teatro. Sabéis las características de cada género. Y dentro de la poesía tenéis que saber hacer análisis métrico. Análisis métrico de los poemas para saber el tipo de rima que tiene, ¿vale? Y el tipo de estrofa que es. Luego, los recursos expresivos también es súper importante, ¿vale? Que lo van a preguntar tanto si cae poesía como si os ponen novela o teatro. Luego, lo que es los movimientos literarios, sería buena idea que os hagáis un esquema de los distintos movimientos literarios que hay con sus autores y obras principales, que lo tengáis en forma de esquema, porque no se trata tampoco de estudiar toda la literatura. Por ejemplo, si te estudias la generación del 98, pues solamente con que te sepas la definición, algunas características y luego los principales representantes y alguna obra de cada uno de ellos. Sobre todo la generación del 98 y la del 27, que son de las más populares, ¿vale? Bueno, pues esto sería la parte de literatura. Vamos ahora a ver el ámbito de comunicación en la asignatura de lengua inglesa. Bueno, en el ámbito de comunicación lengua inglesa, los temas más importantes que tenemos que mirarnos son los siguientes. Por un lado tenemos los tiempos verbales, es decir, tenemos que saber a diferenciar el presente simple del continuo, pasado simple del pasado continuo, los tiempos de futuro y el presente perfecto. ¿Vale? Es decir, los tiempos de presente, los tiempos de pasado, el presente perfecto y los tiempos de futuro. ¿Vale? Dentro del futuro el will y el to be going to. Luego, antes que esto tenemos que saber conjugar el verbo to be, que eso es súper básico, el verbo tener, have got, y el verbo haber, de is, de arar, ¿vale? Luego, los adjetivos y su grado. De aquí siempre preguntan, siempre te ponen frases para que ponga el adjetivo en la forma adecuada según el grado que tenga. El grado comparativo y el superlativo. Luego, las preposiciones de tiempo y de lugar, at, in, on, to y by. To para movimiento y by también, que es una preposición de medio, para decir el medio en el que te mueves, por ejemplo. Luego, el plural de los sustantivos y los cuantificadores. Tenéis que estudiaros los sustantivos irregulares a la hora de formar el plural, también el género, y luego los cuantificadores, sobre todo el some, any, a lot of, ¿vale? Some, any, a lot of como cuantificadores. Luego, de vocabulario, hay que saberse bien los verbos irregulares, para luego poder conjugarlo y poder ponerlo en el tiempo adecuado. Y también os tenéis que estudiar una lista de verbos regulares, para que vayáis teniendo vocabulario y en función de ese vocabulario aprendido poder traducir frases, ¿vale? Luego, los verbos modales, aquí sobre todo preguntan los modales simples. Los verbos modales simples. El can, may, could, must, have to, ¿vale? Tenéis que aprender bien los usos de cada verbo modal. La voz pasiva también puede caer, sobre todo la pasiva de presente, la que está en presente simple y la que está en pasado, son las más recurrentes a la hora de preguntar la pasiva. Luego, log writing. El log writing os puede caer el texto argumentativo para que deis vuestra opinión sobre un tema. Os puede caer un texto expositivo para que expongáis las ventajas e inconvenientes de algo en concreto, un texto narrativo para que narréis una historia pasada y un texto descriptivo para que describáis las cualidades físicas de algo, ¿vale? Entonces, para poder hacer el writing tenéis que tener una plantilla asociada a cada tipo de texto para que os ayude a partir de esa plantilla a desarrollar el tema. En el examen vais a ver que os van a proponer un vocabulario y os van a guiar un poco en el writing, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a hacer un examen del ámbito de comunicación, empezando por uno de lengua
Y continuando por otro de inglés. Bueno, aquí tenemos el modelo de examen. Este es el de 2023, de la primera convocatoria. Tenemos la primera parte, siempre van a poner un texto para hacer preguntas de comprensión del texto. ¿Vale? Concretamente, este es un editorial del País que trata sobre la contaminación. Bueno, pues ya sería responder. Señala el subgénero periodístico al que pertenece el texto. Esa es la pregunta de clasificación de texto. Concretamente, dentro del texto periodístico es una editorial, ¿vale? Porque está escrita por un diario. Es la opinión del periódico sobre un tema de actualidad, ¿vale? Entonces, no solamente hay que poner el tipo de texto, sino que también hay que justificarlo, ¿vale? Para ello, para justificarlo, utilizamos la propia definición de editorial, ¿vale? Luego, explica el significado de la siguiente oración. Esto es para ver si habéis comprendido el mensaje que se lanza en esta oración. Tenéis que escribirlo con vuestras propias palabras. Luego tenemos el verdadero o falso. Si las frases que tenéis aquí se corresponde con lo dicho o no dicho en el texto, ¿vale? Luego la intención comunicativa, os pueden poner que digáis cuál es la intención comunicativa a partir de una pregunta tipo test. Una de estas 4 afirmaciones es la intención comunicativa que se pretende transmitir en el texto. Concienciar sobre la urgencia que los diferentes gobiernos adopten medidas para disminuir la contaminación urbana. Esa sería, en este caso, la intención que tiene el editorial. Luego tenemos la parte de redacción, ¿vale? Que lo tenemos al final de la primera pregunta de comprensión de texto. Normalmente la redacción va a estar relacionada con el texto que ha caído, con lo cual os podéis ayudar un poco del vocabulario de este texto de aquí. Es un texto argumentativo, normalmente suelen ser esos. También podría caer un texto narrativo o un texto descriptivo, pero los más habituales son los argumentativos, en el que tenéis que dar vuestra opinión sobre un tema de actualidad. Para ello tenéis que saber estructurar muy bien vuestra opinión en distintos párrafos, empezando por una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión. ¿Vale? Para ello tenéis que buscaros una plantilla buena de texto argumentativo. Yo tengo una en mi canal que podéis buscar y aplicar a este tipo de preguntas. Luego tenemos la parte ya de conocimiento de la lengua castellana. Esto ya es otro bloque dentro del examen. Fijaros, como el de comprensión del texto, tenemos la típica pregunta verdadero o falso, la intención comunicativa, explicación de una frase, clasificación del texto y luego redactar un texto relacionado con lo que es la editorial que ha caído aquí. Conocimiento de la lengua castellana. Pues tenemos por un lado un fragmento y nos dice que tiene faltas de ortografía. Es decir, el tema de la ortografía habría que mirarlo. Las reglas de acentuación sobre todo y las consonantes problemáticas. Aquí tenemos hermosura, que estaría sin H. Vamos a ir viendo ante nuestros ojos, vamos a pasar a ver una familia, aquí la tenéis, hermosura. Crónica, que estaría sin tilde, una palabra drújula. Además, es una palabra aguda, terminada en S. Pues se trata de localizar los errores ortográficos, ¿vale? Dice, localiza en el texto la palabra que se ajuste a cada una de las siguientes características. Sinónimo de urbes. Pues tenéis que buscar en el texto, no lo vayáis a inventar, ¿vale? Tiene que estar en el texto. Sinónimo de urbes es ciudades, ¿vale? Luego, sigla OMS. Determinante numeral cardinal, 80-27. Es decir, esto trata sobre las categorías gramaticales, que es el primer tema que os he comentado en
en el temario, ¿vale? Luego, el palabra derivada de globo, esto es de la parte de morfología, global. Glob es el lexema, al el sufijo. Un adverbio más, fundamentalmente, solo, adverbio de cantidad. Vamos a continuar. Escribe dentro de los paréntesis la función sintáctica de las palabras, expresiones marcadas en negrita. Aquel día tuve un sueño. Complemento directo. Aquel día lo tuve. El paisaje era muy hermoso. Atributo, porque va con un verbo copulativo. ¿Vale? Esto es funciones sintácticas básicas de oraciones simples. Luego tenemos preguntas tipo test, donde os van a preguntar sobre diferentes temas. Por ejemplo, a veces parece deprimido. Predicativa, transitiva, atributiva. Pues sería atributiva porque el verbo parecer es un verbo copulativo. Ojalá estuviera aquí. La modalidad oracional como expresa deseo, desiderativa. Han perdido todos los libros. Transitiva, activa, impersonal. Pues sería activa porque el verbo está en voz activa. Había una vez un país llamado Nunca Jamás. Esta es una oración impersonal porque el verbo haber es un verbo que no tiene sujeto. Básicamente el formulario este, o sea, el test es sobre la sintaxis, ¿vale? Fueron destrozados en pocos minutos. Esto es voz pasiva porque el verbo destrozar está en voz pasiva, con el verbo ser más el verbo en participio. Vale, pues esta sería la parte de conocimiento de la lengua castellana. Fijaros cómo cae ortografía, sintaxis, morfología. Son las preguntas más importantes. Luego tenemos ya la parte de literatura. Nos van a poner un texto literario que puede ser una poesía, puede ser un fragmento de una novela o un fragmento de una obra teatral. En este caso es una poesía de Becker y nos hacen preguntas de comprensión de la poesía tipo verdadero o falso. Luego, súper importante, los recursos retóricos para que los encontréis. El más horrible y áspero de los senderos busca. Como la frase está al revés, tenemos el verbo al final y los complementos delante. A esto se llama hipérbaton, cuando se altera el orden sintáctico de la oración. Donde habite el olvido. El olvido no puede habitar en ningún sitio, es una personificación. Le da cualidad de humana a cosas abstractas. Y ya se termina el examen de la parte de lengua. Fijaros cómo en Andalucía preguntas teóricas de literatura no suelen caer, ¿vale? Yo me haría un esquema de los principales géneros literarios, luego movimientos literarios, saber colocarlo en su época con autores y obras, pero de manera muy esquemática. No hace falta que estudiéis toda la teoría de cada movimiento literario. Luego tenemos la parte de lengua inglesa, que son 40 puntos. Ya sabéis que lengua castellana se puntúa sobre 60 puntos y en total son los 100 puntos de todo el ámbito. Bueno, tenemos la primera, la comprensión del texto, un texto relacionado con la actualidad, también es de medio ambiente, y las dos primeras preguntas son de lectura comprensiva. Tenemos que responder verdadero o falso con las siguientes afirmaciones y copiar la parte del texto donde se haga evidente si es verdadero o falso. No solamente basta con poner verdadero o falso, ¿vale? Tenéis que justificarlo copiando la parte del texto donde se haga evidente vuestra respuesta. Luego tenemos las preguntas en formato tipo test, también de comprensión. Una de estas tres se adapta a lo situado, a lo dicho en el texto. Dice, Greta Thunberg empezó su protesta con el gobierno sola con otros jóvenes. Pues sería sola. Esta información viene en el texto, ¿vale? Dice, Donald Trump se enfadó con las palabras de Greta. Pues esto viene en el texto. Tenéis que buscar esta información, cuál de estas tres es la que recoge el texto. ¿Veis? Como por ahora, en la primera parte no tenéis que escribir con vuestras propias palabras. Solamente es
buscar en el texto y comprender lo que dice el texto. Luego tenemos la parte de redacción. En este caso es un texto... aquí tienes que hacer... Aquí te dice... Sí, medidas. ¿Qué medidas tomaría para frenar la contaminación? Entonces aquí puedes utilizar este vocabulario que te dan: reciclar, reducir, ahorrar. En base a este vocabulario tenéis que hacer una redacción, ¿vale? Con las medidas que aconsejarías que la sociedad debe tomar para disminuir la contaminación atmosférica. Aquí os dan una serie de verbos para que lo podáis usar en vuestra redacción. Y también utilizar los verbos modales. Sobre todo, como vais a dar consejos, el verbo modal que más se utilizaría aquí es el should. Should para dar consejos, y más cuando digáis alguna medida que sea obligatoria tomarla, algo que consideréis obligatorio. Vale, luego tenemos la parte de conocimiento de la lengua, todo lo que es la parte de gramática, que lo preguntan en formato tipo test. ¿Vale? Lo que se conoce en inglés como multiple choice. Dice, mi nombre es Acid. I am India. Yo soy, y tiene que decir, de la India. La preposición correcta, from. Nosotros no tenemos un descanso entre lecciones. Pues sería break. Un descanso. Mi hermana sabe tocar muy bien el piano. Can play. Esto es un verbo modal de habilidad. Esto es una partícula... Bueno, esto es para resaltar una cualidad que se pone what. What a fantastic holiday. ¿Qué vacaciones más fantásticas tuvimos? London is... Esto es el adjetivo en grado comparativo. Bigger than. En una gran taza mezcla el tomate, el salmón y el huevo. Vale, esto es un imperativo para dar órdenes. O también para decir cómo se tiene que realizar una acción. Aquí se utiliza el modo imperativo, que es igual que el presente. Sería mix. Pues aquí básicamente pueden preguntar cualquier cosa de la gramática. Suelen preguntar sobre todo preposiciones, verbos modales, los adjetivos, y luego los tiempos verbales. Y ya con esto se terminaría, ¿vale? Entonces el examen está dividido en 3 partes. Las preguntas de comprensión del texto, que son 2. Luego la redacción sobre un tema de actualidad. Y el conocimiento de la lengua extranjera, la parte de gramática, ¿vale? La parte de gramática que sepáis que lo preguntan en formato test. Bueno, vamos a ver ahora el ámbito de sociales. El ámbito de sociales se compone de 3 competencias, ¿vale? Geografía, historia universal y historia del arte, ¿vale? En la competencia de geografía, a su vez, tenemos 3 partes. Tenemos por un lado la geografía física, por otro lado la geografía política y por otro lado la parte de geografía económica. En geografía física tenemos que estudiar el mapa físico mundial, el europeo, español y autonómico. ¿Vale? Tenéis que hacer un mapa con un mapa mudo, lo vais completando, el físico mundial, europeo, español y autonómico. Sobre todo tenéis que aprenderos bien las unidades del relieve, los ríos, lo que son los accidentes geográficos más importantes. Luego tenemos la parte del vocabulario de geografía física, todos los conceptos relacionados, sobre todo los conceptos principales relacionados con la parte de relieve, la parte de ríos, climas y paisajes vegetales. Luego las prácticas geográficas de geografía física. En las prácticas que os pueden poner, pues os pueden poner un climograma para que a partir de ahí respondáis preguntas. Un mapa con unidades del relieve, ¿vale? Un mapa del tiempo,
Pero todo ello no para que lo desarrolléis, sino para que respondáis a las preguntas en base a la información, ¿vale? Mapa político mundial. Bueno, esta es la parte de geografía política. Tenemos que hacernos con un mapa mundi político, europeo y español, y completarlo para saber dónde están todos los países con sus capitales. En España, sobre todo, el mapa de provincias, súper importante. Luego, un vocabulario de geografía política, todo lo relacionado con la población, la ciudad, ¿vale? El vocabulario relacionado con esos dos temas. Luego tenemos los sectores económicos, sector primario, secundario y terciario, también hay que hacer un esquema de ellos. Los agentes económicos también habría que mirárselo, familia, empresa y Estado, y la interacción, lo que es el flujo circular de la renta entre ellos. Los sistemas económicos también sería bueno mirarlo. Y aquí las prácticas que os pueden poner asociadas a la geografía política y económica, sobre todo es la pirámide de población y los planos urbanos, son las prácticas más recurrentes. Y por último, el proceso de formación e instituciones de la Unión Europea. Habría que hacerse un esquema de este tema porque lo suelen preguntar. Vale, esto sería la parte de geografía, vamos ahora a la parte de historia. Bueno, la parte de historia universal habría que esquematizarlo todo muy bien porque es mucho contenido y hay que saber organizarlo. Lo primero es hacerse un eje cronológico con las diferentes etapas de la historia y prehistoria. Luego, una vez que tengamos hecho el eje cronológico, situamos dentro de cada etapa los principales eventos y personajes de dicha etapa. ¿Vale? De esa manera, pues vamos a estudiar los grandes acontecimientos de manera esquemática porque no tenéis que desarrollar una pregunta con mucho contenido. Básicamente os van a preguntar cosas muy concretas para que podáis relacionarla con una etapa histórica. Luego tenemos el análisis de fuentes históricas, texto, información gráfica y cartográfica. Es decir, os van a poner una práctica de historia en base a un texto que tenéis que responder. Luego información gráfica, os pueden poner también por ejemplo, una tabla con unas elecciones generales en España y sobre esa tabla os hacen preguntas. ¿Vale? O también un mapa en el que veáis cómo está la península ibérica ocupada. ¿Vale? Para que digáis, por ejemplo, a qué etapa histórica corresponde ese mapa. ¿Vale? De todas formas, ahora lo vamos a ver en un examen. Bueno, pues esto sería la parte de historia universal. Vamos ahora a la parte de historia del arte. Bueno, la asignatura de historia del arte tenéis que enfocarla también de la misma forma que historia. ¿Cómo es? Pues por ejemplo, tenéis que coger lo que son los movimientos artísticos desde la prehistoria hasta la actualidad y de manera esquematizada ponéis las características de cada movimiento, autores y sus obras más destacadas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque os van a poner una serie de obras muy representativas y tenéis que decir la época a la que pertenece, el autor y la obra. ¿Vale? Tampoco se trata de que desarrolléis el movimiento artístico con muchas palabras, porque eso ya sería algo ya de bachillerato. Entonces tenemos que hacer un esquema con los principales movimientos artísticos desde la prehistoria hasta la actualidad, poniendo cuáles son sus autores más importantes y sus obras más representativas. Aquí tenemos las diferentes etapas: arte prehistórico, clásico, medieval, dentro del medieval románico y gótico sobre todo. Luego también podríais poner el bizantino y el islámico, que eso se me ha olvidado ponerlo, lo tenéis que añadir. Arte bizantino e islámico, renacimiento, barroco y ya luego pasáis a los movimientos artísticos de los siglos XIX y XX. Bueno, pues esto ya sabéis, de forma muy esquematizada. Vamos a ver un modelo de examen para que veáis el formato de las preguntas. Bueno, aquí tenemos el modelo de examen de 2023. La primera pregunta siempre va a ir sobre conceptos básicos. Tenemos aquí una serie de definiciones y tenemos que asociarlo a uno de estos conceptos que nos da aquí. El hecho de que ya nos estén dando los conceptos y solamente tengamos que relacionarlos, pues nos va a venir bien, sobre todo a la hora de poder elegir uno u otro.
porque podéis jugar un poco a sacarlo por deducción, ¿vale? Y luego tenemos que poner el periodo histórico al que pertenece cada concepto, ¿vale? De ahí la importancia de lo que he dicho antes de haceros un esquema, ¿eh? Un esquema que incluya los principales acontecimientos dentro de cada etapa. Vamos a continuar. Luego seguimos con la pregunta de conceptos. Tenéis que elegir entre uno de estos tres conceptos, ¿vale? Para ver cuál de estos tres se refiere a la definición que nos dan, ¿vale? Nos dan la definición y nosotros entre tres conceptos elegimos el correcto. Grandes bloques de corteza terrestre que se desplazan lentamente sobre una capa inferior, muy caliente, denominado manto. Placas tectónicas. Esto está dentro de la parte de los agentes geológicos. Proceso de calentamiento global de la Tierra debido principalmente al aumento de emisiones de gases con efecto invernadero. Esto es el cambio climático. Vale, pues ya sabéis que os van a decir la definición para que vosotros elijáis el concepto. Vamos a la siguiente parte del examen. Ya hemos terminado la parte de conceptos, ahora es lo que es el análisis de un documento escrito. Normalmente aquí suelen poner texto histórico, ¿eh? Este es concretamente, está relacionado con la unificación de Alemania en el siglo XIX. ¿Vale? Alemania estaba dividida en múltiples estados y será el estado de Prusia el que unificará Alemania bajo la figura de Guillermo I. El que se va a llamar emperador de Alemania y con el que se unifica Alemania en el siglo XIX. Entonces la primera pregunta es que hagáis un resumen del texto con vuestras propias palabras. Aquí tenéis que poner las ideas principales resumidas. Luego tenemos el verdadero o falso, para ver si estas afirmaciones se cumplen o no se cumplen en el texto. ¿Vale? Esto leyendo el texto lo podéis hacer, no hace falta que hayáis estudiado en profundidad el tema de la unificación alemana. Ahora, esta pregunta ya sí, dice, explica brevemente el acontecimiento que se refiere al texto. Aquí tenéis que hablar un poco sobre la unificación alemana. Si habéis resumido este tema, pues el resumen que tengáis en vuestros apuntes es lo que tenéis que poner, ¿vale? Porque esto sí es una pregunta de teoría. Tenemos otra fuente histórica. En este caso, bueno, sería otro texto, pero no es de historia, sino que es de geografía. Vamos a ver, dice... España, país de contrastes geográficos naturales. Bueno, aquí está hablando un poco de la geografía de España, cómo está estructurada geográficamente hablando. Y se habla un poco de la diversidad geográfica que tiene la península ibérica. Está hablando, por ejemplo, de sus unidades de relieve. Aquí habla de la meseta central, rodeada de montañas. Dentro de la meseta central tenemos el sistema central, que divide la meseta en dos, la submeseta norte y la submeseta sur. Este dispositivo orográfico repercute en la sequedad característica del interior de España. O sea, aquí está hablando un poco de las características geográficas del país. Y a partir de este texto tenemos que responder, como antes, verdadero o falso. Habiendo leído y comprendido bien el texto, se puede responder a esta pregunta. Luego, otra vez lo mismo, explica con tus propias palabras la idea que recoge el texto. Esto es un resumen, básicamente, de las ideas principales que se recogen en el texto que acabáis de leer. Y ahora, esta pregunta, esta sí es ya de teoría, para la que habéis tenido que estudiar antes las características del relieve de España. ¿Vale? En vuestro resumen tenéis que poner lo que hayáis resumido en lo que hayáis estudiado de vuestro resumen. ¿Vale? Porque tampoco se trata de una respuesta muy larga. Esto tenéis que resumir con vuestras propias palabras en el temario las características del relieve y con ello ya podéis contestar. Bueno, pues este es el apartado B, que os van a preguntar sobre textos.
Suelen combinar un texto de historia con otro de geografía o un texto de arte, pero normalmente es historia y geografía. Luego tenemos lo que es la información gráfica, el apartado C. Aquí ya tenemos una obra de arte. Esto es el Coliseo de Roma, y os hacen preguntas. Primero que la identifiquéis y que digáis la época a la que corresponde. ¿Vale? El Coliseo romano fue mandado a construir en la etapa imperial. Dentro del Imperio Romano, todo lo que es la república, monarquía, república, imperio, esto ya se hace en el imperio, con el emperador Vespasiano, en el siglo I después de Cristo. Y luego ya tenemos que analizar la obra artísticamente. Aquí tenéis que escribir un poco sobre qué eran los anfiteatros, qué eventos se reproducían ahí, ¿vale? Y cuál era su finalidad. Luego ya tenemos una pregunta de teoría, donde tenéis que escribir sobre la arquitectura romana. Aquí, lo que hayáis estudiado de vuestro temario, como he comentado al principio, tenéis que hacer un pequeño resumen por cada movimiento artístico. Entonces, vuestro resumen de la arquitectura romana, ¿vale? Pues es lo que tenéis que poner aquí. Vale, aquí tenemos dos mapas de lo que es la colonización de África y de Asia. Esto pertenece a la historia contemporánea, a la época del imperialismo. Y ahora, en base a la información que veis en el mapa, tenéis que responder. Los imperios coloniales que aparecen en ellos, esto lo tenéis en la leyenda. El Imperio Británico, francés, portugués, español, Italia, Alemania. Y es el mapa de la colonización de las distintas zonas de África y Asia. Luego los imperios coloniales más extensos, que es el británico, el francés y el ruso. Aquí podéis asociar cada imperio con sus colonias. Este es el Imperio Británico, que es toda esta zona de aquí, que consiguió unir de norte a sur todas sus colonias. La parte francesa, que es esta zona de aquí, y solamente identificando la leyenda dentro del mapa, pues podríais responder a la pregunta. ¿En qué famosa conferencia internacional se trató de organizar el reparto de África? Bueno, eso es el Congreso de Berlín. ¿Cómo se llegó a dicha conferencia y las principales decisiones? Vale, esto ya dentro de vuestro resumen del imperialismo, en la parte de la conferencia de Berlín, que fue un punto de inflexión en la etapa por colonizar, porque surgieron muchos conflictos entre las distintas potencias por hacerse con territorios. Entonces, esta conferencia lo que quería hacer era evitar esos conflictos y sentar las reglas a partir de las cuales se podía colonizar, ¿vale? Vale, pues esto ya es la parte de información gráfica, que son dos preguntas de la parte de comentario de texto, y ya la redacción, que sería el último bloque del examen. En la redacción, normalmente son temas de actualidad, aunque a veces pueden ser temas más teóricos, que no tienen por qué estar relacionados con la actualidad. Lo bueno es que es una redacción guiada. Os van a dar una serie de pautas a seguir y a partir de ahí tenéis que ir desarrollando vuestra redacción. Por ejemplo, aquí te dice: actualmente el mundo vive en un proceso de globalización, del que se habla muy a menudo. Imagina que eres un periodista y describe un informe de al menos 150 palabras de dicho proceso. O sea, tenéis que escribir sobre la globalización. Y los conceptos a partir de los cuales tenéis que desarrollar vuestras redacciones: definir el concepto de globalización, escribir sobre los antecedentes y las causas o factores de la globalización. Luego cada uno de ellos lo vais comentando. Entonces, todo esto es una práctica guiada, ¿vale? Y ya con esto se terminaría el examen.
En definitiva hay 4 bloques. El primer bloque de conceptos, el segundo bloque de comentario de texto, de una fuente histórica basado en un texto y una fuente geográfica basado en otro texto. Luego la información gráfica, que puede ser una obra de arte o un mapa como este de aquí, ¿vale? De la colonización. Y por último, una redacción guiada. Bueno, con esto hemos terminado los 3 ámbitos. La clave en Andalucía es tener un contenido bien estructurado y esquematizado, porque es un temario muy extenso y muchos alumnos cuando se ponen a estudiar de manera muy desarrollada terminan tirando la toalla porque ven mucha información. Entonces la clave está en saber esquematizar los temas de forma que el estudio sea lo más eficiente posible, ¿vale? Con ello podéis llegar a estudiar todos los temas sin necesidad de mataros a estudiar ningún tema en concreto, sino sabiendo un poco o lo más importante de cada tema.